y sin kinetoplastos que utilizan el flagelo. ¿Ya? En el caso de los apicomplexas hacen un movimiento rotacional en su propio eje, algo como esto. ¿Sí? Ese sería el tipo de movimiento que hacen los apicomplexas. Ahora, este nombre apicomplexa hace referencia a una característica estructural de las células. Los apicomplexos son células entonces eucariontes. Células eucariontes, como ustedes las conocen, van a poseer entonces un citoplasma, el núcleo. En el citoplasma van a estar la mayoría de las organelas que ustedes ya conocen bastante bien, como son las mitocondrias, el retículo endoplásmico, ¿ya? El aparato de Golgi, qué sé yo. Pero además, estas bacterias, estos protozoos, ¿no es cierto?, van a tener algunas organelas, ¿ya? Especiales, principalmente destinadas a poder ingresar dentro de las células. Vamos a estudiar 3 apicomplexos en esta clase y todos ellos son de vida intracelular. Entonces, estas organelas adicionales están en el ápice de la célula y de ahí el nombre de apicomplexos. Estas primeras organelas diferentes que no se encuentran en otras células son las róptrias. Estas róptrias son una especie de vesículas que le van a permitir entonces liberar algunas proteínas que al parásito le van a servir finalmente para ingresar dentro de la célula huésped. ¿Ya? Entonces estas róptrias están llenas de algunas enzimas que le van a permitir ingresar a su huésped. Además, vamos a encontrar que atravesado de estas róptrias se encuentran unos discos contráctiles. ¿Ya? Y precisamente esos discos contráctiles se contraen, tal como lo dice el nombre, para presionar estas róptrias y que liberen el contenido que está en su interior. Y por último, vamos a encontrar otras organelas que son los micronemas. Y estos micronemas también son algunos tipos de vesículas que participarían también en el mismo proceso de ingreso intracelular. ¿Ya? Entonces el conjunto de estos discos, róptrias y micronemas son los que le terminan dando el nombre a este grupo de parásitos, ¿ya? Apicomplexos. Tal como se los adelanté, vamos a estudiar 3 apicomplexos. Vamos a comenzar con el Plasmodium, ¿ya? Las diferentes especies de Plasmodium. Luego vamos a estudiar al Toxoplasma, ¿ya? A una especie en particular que es el Toxoplasma gondii. Y finalmente al Cryptosporidium. También vamos a estudiar una especie en particular de Cryptosporidium que es el Cryptosporidium parvum. Esos son entonces los 3 parásitos que vamos a revisar en esta clase y todos obedecen entonces a esta misma estructura morfológica. Vamos a comenzar con el Plasmodium. ¿Alguien ha escuchado de este parásito? La verdad es que es bastante conocido. ¿No? ¿Nadie ha escuchado del Plasmodium? ¿Marcelo? ¿No? ¿Nadie? ¿Le suena paludismo? Porque esa es la enfermedad que produce el Plasmodium. Paludismo. Chicos, el paludismo es la enfermedad que produce más muertes al año. Más muertes que la tuberculosis, más muertes que el VIH, más muertes que cualquier enfermedad infecciosa en el mundo. ¿No la conocen? ¿Sí? ¿Cuál es? Está en África, pero disertamos de eso. Ya. Está en África. Y se transmite por insectos, por mosquitos. La fiebre amarilla, muy bien.
No, que no es la es la malaria, chicos, ¿ya? Es la enfermedad infecciosa la que produce más parte del aire. Y dice- Sí. Bueno chicos, la malaria no está presente en nuestro país, no es endémica de nuestro país, sin embargo, por este récord que tiene de ser la enfermedad infecciosa que causa más muerte a nivel mundial al año, creo que vale la pena estudiarlo, ¿ya? Han habido casos de malaria en Chile, pero son todos casos importados, son personas que han visitado países que son endémicos, han adquirido la enfermedad en esos países y han regresado entonces presentando los síntomas de la enfermedad. Y se ha hecho el diagnóstico aquí. Entonces, el Plasmodium es el agente causal de esta enfermedad, que es la malaria. Y existen más de 200 especies de Plasmodium, ¿ya? Pero solo algunas de estas especies causan enfermedad en el ser humano. Siempre se me olvida alguno, espero que esta clase no. Tenemos primero el más virulento, que es el Plasmodium falciparum, el Plasmodium vivax, el Plasmodium malaria y el Plasmodium ovale. Estas serían entonces las 4 especies de Plasmodium que van a causar la malaria en el ser humano. El resto de los Plasmodium solo causan enfermedad en los animales, y esas especies de Plasmodium no causan malaria en el ser humano. La transmisión de la malaria es por vía sanguínea. Puede ocurrir transmisión de malaria por recibir una unidad de sangre contaminada con el Plasmodium, pero no ocurre en la mayoría de ese tipo de transmisión, porque las unidades sanguíneas, ustedes saben, cuando son donadas, son analizadas en el banco de sangre, ¿ya? Uno de los síntomas, que ahora vamos a adelantar un poquito acá de la malaria, que es característico, es la fiebre, ¿ya? Y es una fiebre que es como cíclica, en donde la persona tiene episodios febriles por algunos días y después esos episodios desaparecen. Entonces la persona está en un constante estado febril, pero intermitente, ¿ya? Porque es poco probable que ocurra transmisión por una unidad sanguínea de malaria, porque básicamente las personas que han tenido fiebre en los últimos días no debieran ser aceptadas como donantes, ¿ya? Y la persona con malaria, uno de los síntomas que va a tener es fiebre. Por lo demás, inmediatamente la persona va a evidenciar otro de los signos importantes de la malaria, que es la anemia. Y es bastante probable que una persona con malaria necesita una unidad sanguínea más que tenga un exceso de este elemento. Entonces es bien poco probable que una persona con malaria se preste para ser donante. De todas maneras, la transmisión entonces podría ocurrir por sangre. Sin embargo, tal como lo dijo su compañera Carla, la transmisión está asociada a un mosquito. Ese mosquito es del género Anopheles, que no es el mismo que transmite la fiebre amarilla, ¿ya? Que hace un instante su compañero mencionó, ¿ya? La fiebre amarilla es transmitida por el mosquito Aedes, que lo vamos a estudiar en las próximas clases de artrópodos. En este caso, el género de mosquito es el Anopheles. De nuevo, hay varias especies de Anopheles. Todos ellos serían capaces de transmitir o estarían capacitados para transmitir alguna de las especies de Plasmodium, ¿ya? ¿Y quiénes transmiten la infección? Son solamente los mosquitos hembras, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque son los mosquitos hembras los únicos que se alimentan de sangre, ¿ya? Solo los mosquitos hembras son hematófagos, de tal manera que solo las hembras de estos mosquitos van a transmitir las enfermedades. Lo mismo pasa con el Aedes, ¿ya? Que transmite una serie de enfermedades infecciosas. El Aedes transmite, además de fiebre amarilla, Zika, chikungunya, dije dengue, ¿no? Dengue. Los mosquitos Aedes, que transmiten estas infecciones virales, y el Anopheles, que transmite el Plasmodium, siempre son las hembras, entonces las hematófagas. ¿Por qué se le ocurre que las hembras son las hematófagas? Porque van a colocar los huevos, ¿ya? Son ellas las encargadas de
¿no es cierto?, realizar la postura de los huevos, por lo tanto van a requerir un mayor aporte energético y lo van a obtener entonces de la sangre. El anófeles va a transmitir estos plasmodium que acabo de mencionar, algunos de estos cuadros, de una persona infectada a otra. ¿Ya? Por ejemplo, ¿su nombre, señorita? Antonella. Antonella. Si Antonella tiene malaria y es picada por un mosquito hembra, ese mosquito podría volar, ¿ya?, digerir esa sangre, permanecer entonces el mosquito como reservorio del plasmodium, y si ese mosquito en su la próxima oportunidad que se alimente de sangre pica a un perro, por ejemplo, no le va a transmitir ese plasmodium al perro. ¿Por qué? Porque este plasmodium que está afectando a Antonella es uno de estos cuatro y son exclusivos del ser humano. ¿Ya? Entonces, han habido problemas con los estudios de malaria. Si bien como es una de las enfermedades más importantes en el mundo, hay muchos centros de investigación dedicados principalmente a la búsqueda de una vacuna contra la malaria. ¿Ya? Y una de las dificultades que presenta el plasmodium, además de tener variabilidad antigénica, ¿se acuerdan qué es lo que es ese término? La variabilidad antigénica hace más difícil encontrar una vacuna porque el parásito o el microorganismo lo que está haciendo es mudar sus proteínas de superficie. Entonces, si ustedes identifican una proteína que sea antigénica, el parásito en algún momento podría dejar de expresar esa proteína y entonces esa vacuna que ustedes han creado ya no sirve más. ¿Ya? Entonces, otra dificultad que ha tenido el plasmodium para el hallazgo de una vacuna es que la mayoría de los primeros ensayos en vacunas se hacen en animales. Entonces, las especies de plasmodium que causan enfermedad en los animales no son las mismas que causan la enfermedad, ¿dónde? En el ser humano. ¿Ya? Bueno, el Plasmodium falciparum va a comenzar su ciclo de vida cuando un mosquito pique a la persona. Los plasmodium van a estar en el aparato, perdón, en la glándula salival del mosquito. Entonces, si acá llega uno de estos mosquitos, ustedes saben que el parásito ingresa cuando pica, incorpora saliva, porque la saliva, ¿no es cierto?, va a contener elementos o proteínas que actúan como anticoagulantes. Entonces, el primer estadio del parásito que vamos a mencionar son los esporozoitos. Los esporozoitos. Y si hay un mosquito que es reservorio de la infección, estos esporozoitos van a estar en la glándula salival de este artrópodo. Entonces, el mosquito hembra, cuando pica, introduce su probóscide o aparato bucal en la piel de la persona, y lo que estaría incorporando con este junto de la probóscide serían los esporozoitos. Ellos van a ingresar entonces al interior del hueso. Es importante destacar, chicos, que cuando el mosquito pica, él no sabe llegar directamente con su probóscide a un capilar. Por lo tanto, cuando introduce la probóscide, el mosquito está rompiendo una serie de células, ¿cierto? Toda esta probóscide, ¿no es cierto?, rígida que el mosquito introduce, rompe un montón de células, y entre ellas, entre esas células que rompe, el mosquito espera haber roto algún capilar. Entonces, si se rompe un capilar, en esa zona donde el mosquito picó, la sangre comienza a ser extravasada al líquido extracelular del tejido circundante, y el mosquito entonces comienza a succionar esa sangre que está alrededor. No es que el mosquito vaya directamente al capilar, es poco probable que eso ocurra. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, se han roto células y los esporozoitos no quedan directamente ahí en el capilar sanguíneo. ¿Ya? Y aquí viene algo interesante que se ha demostrado, chicos, es que, supongamos que son células epiteliales de la piel, hay varias de ellas, hay varias de estas células epiteliales, antes de que entre medio, ¿no es cierto?, aparezca un capilar. ¿Qué van a hacer entonces los esporozoitos? Los esporozoitos comienzan a atravesar varias de estas células, incluso las del endotelio de los capilares, ¿ya? Rompen entonces estas células y por fin los esporozoitos llegan a los capilares sanguíneos. Ese es más o menos el recorrido. Hay unos experimentos muy bonitos que se han realizado en el último tiempo
donde se demuestra específicamente que el esporozoito es capaz de romper células. ¿Ya? Entonces se puede ver en estos videos, que son material suplementario de estas publicaciones, cómo el parásito, cuando atraviesa las células, rompe estas células. ¿Ya? De esta manera, el esporozoito alcanza a tener algunos periodos de maduración, entrar y salir dentro de una célula. Eso se hace como fundamental para el parásito. Una vez que el parásito llegó a la sangre ustedes saben que podría llegar el parásito a cualquier parte de nuestro organismo. Sin embargo, los esporozoitos que ingresaron desde el mosquito tienen tropismo por el hígado. Por lo tanto, ahí se van a dirigir. Entonces, una vez que llegan al hígado, va a pasar más o menos lo mismo. ¿Cierto? Tenemos este órgano y también en el hígado vamos a encontrar capilares y las células del parénquima hepático son los hepatocitos. Se ha demostrado también que los esporozoitos, cuando llegan a esta parte de nuestro organismo, los esporozoitos podrían incluso ser fagocitados por macrófagos. Los macrófagos o monocitos, ¿no es cierto?, saldrían hacia el parénquima hepático y de ahí, ¿no es cierto?, el esporozoito abandonaría esta célula y comenzaría a invadir los hepatocitos. O en algunos casos el esporozoito simplemente sale, rompiendo de nuevo el endotelio capilar, va a infectar a un hepatocito, pero no se establece inmediatamente en el primer hepatocito que invade. ¿Ya? Esto también está demostrado, chicos. Los esporozoitos comienzan a invadir una serie de hepatocitos, invaden una célula, otra célula, varias de ellas, hasta que por fin se van a establecer en uno de los hepatocitos. Y esto es común para todas las especies de Plasmodium, incluso aquellas que afectan a los animales, hacen este mismo recorrido. ¿Ya? Llegan por la picadura del mosquito y se dirigen inmediatamente a invadir por primera vez el hígado. ¿Ya? Algunas especies de Plasmodium, ¿ya?, como lo es el Falciparum, una vez que invaden el hepatocito, imagínense, van a comenzar a multiplicarse los esporozoitos hasta que no hay más espacio dentro del hepatocito. ¿Y qué le va a pasar a este hepatocito? Se destruye. ¿Ya? Entonces, en algunas especies de Plasmodium, como les decía, el Falciparum es uno de ellos, los esporozoitos salen de este hepatocito que destruyen y van a ir a invadir ahora otros hepatocitos y hacen un nuevo ciclo. ¿Ya? Pero lo usual es que los esporozoitos, la mayoría de las especies de Plasmodium, solo invaden una única vez el hígado. ¿Ya? De tal manera que la mayoría de las especies de Plasmodium, los esporozoitos que se liberan, van a ir a invadir la célula blanco por excelencia del Plasmodium, que son los glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces, este ciclo hepático de la infección ocurre solamente al principio de la infección. Después, los esporozoitos que salen de estos hepatocitos, en realidad el destino que tendrían es volver a la sangre. Entonces ahora vamos a ver qué ocurre en la sangre de la persona infectada. Pasemos ahora a la sangre. Las células que se van a ver afectadas son entonces, como les decían, los glóbulos rojos. Entonces, estos esporozoitos que salen de los hepatocitos viajan hasta la sangre para invadir los glóbulos rojos. ¿Ya? Aquí dentro del glóbulo rojo, nuevamente los esporozoitos comienzan a multiplicarse siempre por fisión binaria, que es un mecanismo de reproducción ¿de qué tipo? Asexuado, ¿no es cierto? En el hígado también la reproducción es por fisión binaria, asexuada, y aquí en el glóbulo rojo también la reproducción es de tipo asexuada. ¿Ya? ¿Qué ocurre con este glóbulo rojo? Una vez que está repleto de parásitos. También va a ocurrir que el glóbulo rojo se destruye, ¿no? Entonces, cuando el glóbulo rojo es destruido, ¿qué hacen todos estos esporozoitos que salen? Van a ir en búsqueda de otro glóbulo rojo y entonces el ciclo se repite. Entonces el Plasmodium está constante cuando la persona está infectada. Lo que está haciendo los esporozoitos es destruir glóbulos rojos y esto explicaría, ¿no es cierto?, el principal síntoma de la enfermedad, que es la anemia. ¿Ya? Los glóbulos rojos entonces se están destruyendo por el parásito. Ahora, los esporozoitos, algunos de ellos
que salen. Algunos lo llaman, después que salen de los glóbulos rojos, a estos esporozoitos como merozoitos. Pero funcionalmente y morfológicamente son exactamente iguales. ¿Ya? ¿Por qué hacemos la distinción? Porque este esporozoito, que llamamos merozoito, es el que está invadiendo ¿a quién? A los glóbulos rojos, para diferenciarlo del esporozoito que trae el mosquito. ¿Ya? Un poco para hacer esa diferencia, pero en realidad, como insisto, morfológicamente y estructuralmente son iguales. Vamos a borrar eso para que entiendan que se está repitiendo el ciclo. Bueno, algunos de esos merozoitos, chicos, cuando destruyen o salen de los glóbulos rojos, podrían invadir glóbulos rojos con el afán de convertirse ahora en gametos. ¿Ya? Que algunos han denominado a estos gametos como macrogametos. ¿Ya? Por lo tanto, van a existir macrogametos femeninos y macrogametos masculinos, ¿ya? Que morfológicamente son muy difíciles de distinguir, pero sí hay claves para poder hacerlo en la sangre. ¿Ya? Lo que hay que mencionar de la formación de estos macrogametos es que los macrogametos no destruyen los glóbulos rojos. Sabemos que el glóbulo rojo tiene aproximadamente un tiempo de vida media en la sangre de 120 días. ¿Ya? Después de ese periodo, el glóbulo rojo es destruido por el vaso. ¿No es cierto? El vaso se encarga de retirar estos glóbulos rojos que ya han cumplido con su periodo de vida. Entonces, si un merozoito invade un glóbulo rojo en el día 40, ¿ya? A ese glóbulo rojo que está con un macrogameto todavía le quedan 80 días para circular. Si no, cumplido el tiempo de vida del glóbulo rojo, ¿qué va a ocurrir con este glóbulo rojo con el macrogameto? Va a ser retirado de la sangre por el vaso. ¿Ya? Los macrogametos entonces, cuando se han formado, lo que hay que entender es que no destruyen los glóbulos rojos. ¿Ya? Los macrogametos permanecen en los glóbulos rojos de la persona infectada. ¿Ya? ¿Para qué creen que ocurre eso? Pues seguir transmitiendo la enfermedad ¿Para transmitir la enfermedad a quién? a otros mosquitos. Bueno, en realidad los mosquitos no se enferman, ¿ya? Pero es para culminar, ¿no es cierto?, el ciclo de vida del parásito. ¿Y dónde tiene que ocurrir ahora el ciclo de vida del parásito? En el mosquito, ¿sí? Como lo dice acá. Bueno, antes de pasar a ver lo que ocurre en el mosquito, hay que mencionar de dónde aparece esa fiebre, ¿ya? Esta fiebre que yo le decía, que es intermitente. ¿Ya? Podríamos graficar los episodios febriles más o menos así, con una curva de parásitos en la sangre, en donde los parásitos aumentan y luego disminuyen. Al poco tiempo el número de parásitos vuelve a aumentar y vuelve a decaer. Entonces, yo grafico el número de parásitos aquí, el número de parásitos en la sangre, parasitemias, y acá el tiempo. Estoy viendo que el número de parásitos básicamente está aumentando, y aquí cuando el número de parásitos es alto, es que se manifiesta el principal síntoma de la enfermedad, que es la fiebre. Al poco tiempo el número de parásitos en la sangre disminuye, y luego vuelve a aumentar, y así la persona que está infectada está en ciclos intermitentes de episodios febriles. ¿Cómo se explica eso, chicos? Con lo que ya les he dicho de la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? No, el episodio febril está explicado, si bien va a haber liberación de interferón, está mejor explicado por el gran número de parásitos que en determinado momento. ¿Cómo es que el número de parásitos disminuye en determinado momento y vuelve a aumentar? ¿Ya? ¿Por la temperatura? ¿No la presión? Usted dice que cuando hay fiebre, la propia fiebre del paciente hace que disminuya el número de parásitos. No, no es eso. Es más simple, chicos. ¿Cuánto es la vida media de un paciente con ferrosis? ¿Cómo? ¿Cuánto es la vida media de un paciente con ferrosis? Bueno, hay personas que, dependiendo de la especie, vivax, malaria y oval, la verdad que la enfermedad se hace crónica. Y la persona está constantemente con episodios febriles y va a vivir así, porque tampoco hay tratamiento para la enfermedad. Los casos de Plasmodium falciparum por lo general son letales. ¿Ya? Tienen un episodio agudo de la enfermedad que termina liquidando a la persona rápidamente. ¿Ya?
Chicos, esto es más fácil de lo que ustedes habían pensado. Ingresaron pocos esporozoitos por el mosquito, ¿no es cierto? ¿Qué hicieron cuando llegaron a los hepatocitos? Se multiplicaron y cuando se destruyen estas células, ¿no es cierto? Se está liberando una gran cantidad de parásitos. ¿A dónde van esos parásitos? A la sangre. Aumentó el número de microorganismos en la sangre. ¿Ya? ¿Qué hacen estos merozoitos ahora, que ya invadieron a los glóbulos rojos? Fíjense, todos esos parásitos que salen del hepatocito salen ¿para dónde? Hacia la sangre. ¿Qué hacen cuando llegan a la sangre estos parásitos? Se introducen dentro del glóbulo rojo, el número de microorganismos disminuye. ¿Sí? Al poco tiempo, más o menos de manera sincronizada, los glóbulos rojos que ya, en donde el parásito ya se ha replicado, los glóbulos rojos de nuevo se destruyen, vuelve a aumentar el número de parásitos. ¿Qué hacen esos parásitos libres? Vuelven a ingresar a los glóbulos rojos, más o menos de una manera sincronizada. Entonces, por eso tenemos estos episodios febriles de manera cíclica. Bueno chicos, como ya se los mencioné, no existen tratamientos para la malaria. ¿Ya? La recomendación que para las personas que viajan a países endémicos es que reciban un tratamiento profiláctico con algunas drogas. ¿Ya? Esa es como la recomendación para evitar. Ahora, ¿qué más podríamos hacer? Evitar ser picados por el mosquito, de tal manera que tendríamos que aplicar todas las medidas de recomendación, como por ejemplo el uso de repelentes, ¿ya? Utilizar ropas, ¿no es cierto?, largas, protectoras, ¿qué más? Dormir, ¿no es cierto?, en camas protegidas con mallas. Eso serían entonces como las medidas de recomendación, y evitar salir a lugares que están con mosquitos. Por lo general los mosquitos se desarrollan, como los vamos a ver después en la clase de artrópodos. Los huevos son colocados por las hembras en tierra que se van a inundar o en aguas que están estancadas, de tal manera que es más probable encontrar mosquitos cerca de riachuelos o lagunas donde estén las aguas calmas que en otros sitios. Y por lo demás, las hembras suelen alimentarse en horas específicas. ¿Ya? Por eso es que es fundamental dormir con camas protegidas con mallas, ¿ya? O tener en las puertas y ventanas también estas mallas que evitan el ingreso de los mosquitos. ¿Ya? Todas las medidas que se puedan tomar son bienvenidas. Bueno, les decía que la hembra se va a alimentar en horas específicas, por lo general al atardecer y en el amanecer. Son como las horas clave para la salida de los mosquitos que se van a alimentar. Ya chicos, una vez que el mosquito ingiere la sangre de una persona infectada, vamos a dejar esta mitad de la pizarra para la toxoplasmosis mejor. ¿Entendieron lo del gráfico, no? Vamos a dibujar el intestino del mosquito nada más. Ya es bastante rudimentario el intestino o el sistema digestivo de los artrópodos. Solamente se habla de un intestino anterior, un intestino medio, no hay un estómago, y un intestino entonces posterior. Entonces, cuando el mosquito hembra se alimenta de sangre, está ingiriendo una serie de glóbulos rojos, y en la sangre no solamente hay glóbulos rojos, sino que también hay leucocitos. ¿Ya? Vamos a dibujar ahí algunos, un monocito, un neutrófilo. Hay glóbulos rojos que están infectados, ¿ya? Y hay glóbulos rojos, ¿no es cierto?, que transportan los macrogametos. Por supuesto que también hay plaquetas, ¿no es cierto?, en la sangre. Además del plasma, que en realidad, ¿ya?, todo eso es nutricional para el mosquito. Entonces, cuando esta sangre es ingerida por el mosquito hembra, la hembra en el intestino comienza a digerir todos estos elementos. ¿Ya? Digiere entonces a los leucocitos, desaparecen, comienzan a ser degradados. Lo mismo pasa con las plaquetas. Los glóbulos rojos que están infectados con el plasmodio también son digeridos. Y por supuesto que estos glóbulos rojos que llevan los macrogametos también comienzan a ser digeridos. ¿Ya? Pero antes de llegar al macrogameto, el glóbulo rojo es digerido entonces, y esos macrogametos aquí con el pH ácido que se encuentran en el intestino del mosquito, el macrogameto masculino, ¿ya?, ese macrogameto masculino
se divide una vez más para formar microgametos masculinos, ¿ya? Una especie de espermatozoides. Entonces estos espermatozoides o gametos masculinos van a ir en búsqueda de ¿quién? Del macrogameto femenino, para que ocurra entonces en el intestino del mosquito la fecundación de los gametos, ¿ya? Una vez que se unen los gametos, una vez que ocurre la fecundación, se forma entonces una célula que, tal como ocurre en otros procesos de fecundación, esta célula recibe el nombre de cigoto, ¿ya? Ahora, vimos que todas las otras células de la sangre, los glóbulos rojos infectados, las plaquetas, los leucocitos, fueron degradados. El cigoto no tiene ninguna posibilidad de, si permanece ahí en el intestino, de salir con vida. También este cigoto que se acaba de formar puede sufrir la misma suerte del resto de las células de la sangre. También podría ser degradado. De tal manera que el cigoto no puede permanecer, ¿ya? No puede permanecer en el intestino del mosquito, y este cigoto adquiere movilidad. ¿Ya? Como el cigoto es un huevo, a esta estructura que se mueve y que abandona el intestino, ¿ya? Se le ha denominado como un ookineto. ¿Por qué O? De huevo, ¿no es cierto? Entonces es un huevo que tiene movimiento y está escapando básicamente de permanecer en el intestino y de ser degradado por el sistema digestivo del mosquito. Entonces el ookineto va a salir a una parte del mosquito, ¿ya? Que es el hemocele. Todos los artrópodos tienen una parte externa. Los artrópodos son animales invertebrados, de tal manera que el exoesqueleto es la estructura que le da soporte a los artrópodos. De hecho, ustedes han sentido el exoesqueleto de un artrópodo cuando pisan, por ejemplo, una barata u otro tipo de cucaracha, ¿no es cierto? Ustedes lo pisan, se rompe, ¿no es cierto? Y cuando lo aplastan, sale todo el chocolate, ¿sí o no? Eso que sale, ¿ya? Es el hemocele, la parte interna de los artrópodos la denominamos entonces como hemocele. La parte externa que lo recubre es el exoesqueleto. Entonces el lugar donde están todos los órganos internos del artrópodo es el hemocele. Entonces el ookineto, tal como lo intenté graficar aquí, está escapando hacia el hemocele del artrópodo y ahí se va a establecer. Esta célula, que era un huevo, ¿no es cierto?, en su interior, va a comenzar a replicarse de nuevo por reproducción asexuada, por fisión binaria. Esta estructura ahora recibe el nombre de ooquiste. Y en el interior del ooquiste están todos los esporozoitos, entonces ahora multiplicándose. Si el ooquiste se está multiplicando, es fácil entender que la estructura del ooquiste se va haciendo cada vez más grande. Porque ¿qué es lo que hay en su interior? Una gran cantidad de ¿qué cosa? De esporozoitos, ¿ya? El ooquiste va a llegar a cierto tamaño y el ooquiste luego se rompe. Entonces todos los parásitos en su interior, que son los esporozoitos, van a comenzar a migrar hacia un órgano que ya habíamos mencionado, que es la glándula salival del mosquito. Entonces estos esporozoitos que escaparon del ooquiste se terminan por establecer en la glándula salival del mosquito. Y ahí cerramos el ciclo. Cuando este mosquito hembra, que está infectado con los esporozoitos en su glándula salival, pique a una persona nuevamente, se va a transmitir la enfermedad. ¿Alguna duda, chicos? ¿Entendieron el ciclo de vida del parásito? ¿Sí? Si lo entendieron, creo que es un gran avance para ustedes, chicos, porque es uno de los ciclos de vida más complejos, ¿ya?, de los que hemos estado estudiando en el curso, ¿ya? ¿Dónde ocurrió reproducción entonces sexuada? En el mosquito. Por lo tanto, ¿qué tipo de huésped es el mosquito para el Plasmodium? Hablamos de reproducción sexuada cuando ocurre la fecundación, por lo tanto la reproducción sexuada está ocurriendo en el mosquito. De tal manera que ese paso de la multiplicación del Plasmodium que ocurre en el mosquito, convierte al mosquito anófeles en un huésped definitivo. En tanto que el ser humano u otros animales mamíferos, ¿qué tipo de huésped serían?
solamente hay reproducción de tipo asexuada, fíjense, en el ser humano, en los hepatocitos y en los glóbulos rojos solamente hubo reproducción de tipo asexuada, por lo tanto el huésped humano para el Plasmodium es un huésped intermediario, en tanto que el huésped definitivo es el mosquito Anopheles. Chicos, yo les decía que no existe tratamiento y un problema para esta enfermedad es que el parásito, con las drogas que se utilizan para tratar y mantener la enfermedad crónica en la mayoría de los pacientes que sobreviven, se ha visto que el protozoo, al igual que en las bacterias, ha estado desarrollando resistencia a la mayoría de las drogas contra la malaria, lo que hace más complejo el panorama de esta enfermedad. Ya chicos, vamos a ir entonces ahora rápidamente a estudiar el otro parásito apicomplexa que es el Toxoplasma gondii. La enfermedad que produce este parásito, muy fácil chicos, es la toxoplasmosis. La toxoplasmosis produce cuadros en casi todas las personas. Se dice que la prevalencia de la enfermedad es de un 80%. Es una enfermedad que casi todos probablemente hemos padecido, pero la verdad es que ha sido indetectada en nosotros, ¿ya? Se dice que el 80% de la población mundial tiene en su sangre anticuerpos contra el toxoplasma, ¿ya? Y la verdad es que no lo sabemos porque el cuadro de toxoplasmosis ocurre en personas inmunocompetentes de manera asintomática. Y la enfermedad al poco tiempo desaparece. El propio sistema inmunológico es capaz de controlar la infección. Sin embargo, el cuadro se hace más grave en inmunodeprimidos. Ahí es donde van a aparecer entonces los síntomas de la enfermedad. Entonces les decía, si en esta sala nos hacemos un test de ELISA contra el toxoplasma, nos vamos a encontrar que el 80% de nosotros tiene anticuerpos contra el toxoplasma. Esto quiere decir que en algún momento de nuestras vidas nos hemos infectado con el parásito, ¿no es cierto? Y nuestro sistema inmunológico ha sido capaz de resistir la infección y nosotros no nos enfermamos. Y la infección desaparece. ¿Ya? No es que la enfermedad se torne crónica en nosotros, como sí ocurre, por ejemplo, para la enfermedad de Chagas que vimos en la clase pasada. Bueno, algunas personas no. Tengo que decirlo. ¿Sí? Tengo que decirlo. Ahora, ¿por qué en la toxoplasmosis tiene esta gran prevalencia, creen ustedes? ¿A qué se debe? De las galletas. ¿Cómo están? ¿Qué le dije? ¿No han escuchado de la toxoplasmosis, chicos? ¿En serio? Chicos, ¿cuántos de ustedes tienen gatos? Mi perro se lo comió. Ya. El huésped definitivo de la toxoplasmosis son los gatos, ¿ya? En realidad, el huésped definitivo son todos los felinos. A no ser que usted sea, ¿no es cierto?, un multimillonario, es difícil que tenga de mascota a un león, ¿no es cierto?, a un tigre, ¿ya? Pero en realidad los huéspedes definitivos son los felinos. Pero como estamos en la pobreza, ¿no es cierto?, nos alcanza solamente para los gatos domésticos, ¿no es cierto? De esta manera que ese va a ser el huésped más importante de la infección, ¿ya? Ya chicos, los gatos, vamos a comenzar aquí, que es el huésped definitivo, adquieren la infección por fecalismo. Vamos a comenzar a describir el ciclo de vida en el huésped definitivo, que son los gatos. Y también los gatos
adquieren la infección por carnivorismo. ¿Ya? El estadio que los gatos ingieren a través del fecalismo, ¿ya?, es el ooquiste. Un ooquiste del toxoplasma es una estructura esférica que en su interior tiene dos esporoquistes. Esta estructura en el interior del ooquiste se denominan entonces esporoquistes. Y en el interior de los esporoquistes, cada esporoquiste tiene 4 esporozoitos. Entonces, cuando un gato consume fecas contaminadas, está consumiendo entonces ooquistes. Y con ese estadio del parásito, los gatos se infectan. Ya vamos a ver de dónde salen estos ooquistes, cómo se producen. Y también el gato puede adquirir la infección por carnivorismo. Y en este caso, el estadio involucrado son los quistes tisulares. Entonces, ¿qué es un quiste tisular? Es una célula, ¿ya?, es una célula eucarionte que en su interior está llena de esporozoitos. Y esa célula eucarionte es de la carne del animal que el gato está ingiriendo. Por lo general, ¿ya?, los gatos van a comer carne de ratones. Entonces, ese quiste tisular es una célula muscular del ratón que está llena con esporozoitos del Toxoplasma gondii. ¿Ya? Entonces, ahora chicos, tanto el ooquiste como los quistes tisulares están ingresando por la vía digestiva. El carnivorismo es comer carne, el fecalismo es comer fecas. Entonces, ya sea que el gato ingiera ooquistes o quistes tisulares, fíjense cuál es el patrón común aquí: los esporozoitos. Entonces, cuando un ooquiste llega al estómago del gato, los jugos digestivos van a degradar el ooquiste y van a terminar liberando ¿qué cosa del ooquiste? Los esporozoitos. Si el gato ingiere carne infectada con el Toxoplasma gondii, ¿no es cierto?, cuando el gato comienza a digerir estas células, ¿qué termina liberando en el intestino del gato? De nuevo, los esporozoitos. Entonces, vamos al intestino del gato, chicos. En el intestino del gato vamos a encontrar entonces las células, estos enterocitos con las microvellosidades. Ningún misterio, muy parecido a lo que ustedes conocen del ser humano. Enterocitos con microvellosidades. Y entonces, estos esporozoitos que fueron liberados por la ingesta de estas formas del parásito en el intestino del gato, los esporozoitos inmediatamente invaden los enterocitos del gato y comienzan a multiplicarse de manera asexuada, por fisión binaria. ¿Ya? Luego, estos enterocitos, ¿ya?, son destruidos y ¿qué salen hacia el intestino del gato nuevamente? Salen más esporozoitos. Y estos esporozoitos podrían invadir células y comenzar el ciclo de replicación y destrucción celular. Y esto significa que si se están destruyendo enterocitos del gato, el gato en algunas oportunidades podría manifestar episodios de diarrea. Algunos esporozoitos salen de esta célula que se ha destruido y forman entonces gametos. ¿Ya? Hay un gameto entonces femenino y un gameto entonces, o varios gametos masculinos. ¿Qué creen que va a ocurrir con estos gametos? El gameto masculino va a salir de la célula donde él se ha generado y va a ir en búsqueda del enterocito que contenga el gameto femenino. ¿Y qué va a ocurrir entonces? Fecundación.
va a ocurrir entonces fecundación. Entonces, si hablamos de fecundación, estamos mencionando que aquí existe una reproducción de tipo sexuado. Y esto explica por qué les he dicho al principio que los gatos o los felinos son los huéspedes definitivos del toxoplasma. El cigoto que se ha formado producto de la fecundación es la célula que va a madurar en el intestino del gato en el ooquiste. ¿Sí? Esta estructura esférica que tiene dos esporoquistes y en el interior cada esporoquiste tiene 4 esporozoides. Ese cigoto entonces es el que evoluciona en ese ooquiste y que el gato va a estar liberando hacia el exterior. De tal manera que si estos gatos infectados están liberando quistes, ese mecanismo de transmisión que yo mencioné como fecalismo es el que se da entre los gatos. ¿Ya? La mayoría de los animales, cuando se reconocen entre ellos, lo que hacen es olerse entre ellos, todas sus partes, lamerse todas sus partes también. Por lo tanto, si hay un gato que está infectado con toxoplasmosis, ese gato en sus fecas está liberando ooquistes y esos ooquistes pueden quedar en el pelaje del gato. Si llega otro gato para reconocerlo, ese otro gato que no está infectado va a comenzar a lamerlo, va a practicar entonces ¿qué tipo de práctica? Fecalismo. ¿Sí? Así es como entonces un gato se infecta por contacto con otros gatos de toxoplasmosis. ¿Cómo el ser humano se infecta de toxoplasmosis, chicos? El ser humano, tal como ocurre en los gatos, se infecta por fecalismo y por carnivorismo. ¿Ya? La forma en que el parásito ingresa a nuestro cuerpo puede ser por fecalismo y carnivorismo, aunque también es importante ya mencionar que la transmisión de la toxoplasmosis en el ser humano puede ocurrir por vía congénita y también por transfusiones sanguíneas. Pero de nuevo, ¿ya? La transmisión por sangre es poco probable. Trasplantes también. Ahora es poco probable que ocurra esta transmisión por sangre o trasplante porque todas las unidades sanguíneas, los bancos de sangre, a todas ellas se les realiza un test de ELISA para detectar la presencia del toxoplasma. Entonces, también de nuevo es poco probable que ocurra. La vía congénita sí tiene alguna importancia, sobre todo pensando en que en inmunodeprimidos sí aparecen los síntomas. Y en el caso del bebé que se está formando, el feto que está en gestación, en ese feto puede ocurrir entonces aborto o malformaciones. Ya. Pero chicos, volvamos acá. Descartemos esto un poquito. La transmisión tradicional de la toxoplasmosis en el ser humano puede ocurrir también por fecalismo o carnivorismo. Si es por fecalismo, de nuevo, ¿quién estaría ingresando a nuestro organismo? Los ooquistes. Y si es por carnivorismo, los quistes tisulares. ¿Ya? Entonces, cuando estas estructuras lleguen a nuestro estómago, lo que se está liberando de nuevo son los esporozoitos. Y aquí es donde cambia todo, chicos. Vamos a dibujar ahora parte del intestino del ser humano. Sabemos que existen las células M en el epitelio intestinal. Y entonces, quien se libera aquí son los esporozoitos. Y pueden llegar por los quistes tisulares o pueden llegar, ¿no es cierto?, por los ooquistes. Solo que estos esporozoitos, chicos, cuando llegan al intestino, no pueden invadir los enterocitos del ser humano. Sin embargo, las células M sí pueden hacer su trabajo en este caso. ¿Y cuál es el trabajo de las células M? Traslocar los esporozoitos de la región vasolateral. ¿Para qué? ¿Recuerdan qué es lo que cumplían, o el rol que cumplían las células M? Tenían que presentarle las células dendríticas que están aquí en la región basal
del epitelio intestinal. Por lo tanto, las células dendríticas terminan fagocitando los esporozoitos. ¿Qué hace una célula dendrítica que está fagocitando? Se hace bolita. ¿Sí? Esta célula dendrítica que lleva al esporozoitos se hace bolita porque la intención de la célula dendrítica son buenas. ¿Ya? Las intenciones de la célula dendrítica es llevar o presentar esta infección a los linfonodos, que aquí van a estar todas las células B y T, ¿no es cierto? Sin embargo, de estos esporozoitos que fueron fagocitados por las células dendríticas, estos esporozoitos escapan los malditos. ¿Sí? Entonces, cuando escapan, tienen la posibilidad ahora de ir a invadir células. Como esto ocurre en la linfa, piensen ustedes que la célula dendrítica se está movilizando a través de la linfa hacia los linfonodos y el esporozoito escapó hacia la linfa. La linfa, ustedes saben que finalmente toda esa linfa desemboca también en la sangre. Y una vez que los esporozoitos alcanzan la sangre, podrían llevar o llegar estos esporozoitos a cualquier tejido de nuestro cuerpo. ¿Qué va a pasar aquí? Los esporozoitos se podrían encontrar con cualquier célula de nuestro cuerpo. Y entonces los esporozoitos que llegaron a través de la sangre, ¿qué van a hacer? Van a invadir células e inmediatamente el esporozoito se comienza a multiplicar. Obviamente que la célula de cualquier tejido va a comenzar a expresar CPH tipo 1. ¿Y qué va a ocurrir, chicos? Esa es una señal de esta célula infectada para decirle al sistema inmunológico que está infectado. Entonces, si la persona es inmunocompetente, la llegada de células del sistema inmunológico van a terminar por liquidar, ¿no es cierto? Van a terminar por liquidar a esta célula infectada. Y por lo tanto, en la mayoría de los casos, como el sistema inmunológico destruye a las células, los síntomas no se manifiestan. Ahora el panorama cambia. Se trata de un inmunodeprimido. Tenemos acá una célula, ¿no es cierto?, de una persona inmunodeprimida. Los esporozoitos llegaron. ¿Por qué habían llegado? Porque ellos no infectan los enterocitos, ¿no es cierto? Ellos son translocados por las células M. Las células dendríticas fagocitan estas células y en un intento de ayudar, las células dendríticas que querían llevar o presentar esta infección a los linfocitos, el esporozoito escapó a la linfa, a la sangre, de la sangre cualquiera de nuestros tejidos. Entonces los esporozoitos, ¿qué hacen en una célula de una persona inmunodeprimida? Lo mismo, ingresan, comienzan a replicarse de manera sexuada. Esta persona podría estar capacitada para presentar a través del CPH tipo 1 la infección. Sin embargo, aquí es donde se manifiesta la inmunodepresión. Las células que se convocan ocurren en menor cantidad. El parásito no es controlado. El parásito tiene una chance de multiplicarse muy rápido en esta célula. Y una vez que la célula esté repleta, ¿qué van a hacer? La célula se destruye. Se liberan nuevos esporozoitos. ¿Qué van a hacer estos esporozoitos? Van a ir a invadir otras células. Y entonces, esa infección de otras células termina por, ¿no es cierto?, provocar la manifestación de los síntomas de la enfermedad. Ahora, ¿de qué va a depender los síntomas, chicos? Los síntomas de la toxoplasmosis son variados, porque en realidad va a depender de qué? Del tejido que se ve afectado. ¿Ya? Esta estructura que yo dibujé en la persona inmunocompetente, muchas veces para terminar por controlar la infección, una manera de aislar la célula infectada es formar o rodear esta célula con tejido fibroso, y de esa manera la célula
infectadas terminan por morir. Esto rodeado de tejido fibroso es lo que denominamos como un quiste tisular. Y eso es lo que los gatos terminan ingiriendo, ¿no es cierto? Ahora, los gatos no consumen carne humana, ¿sí? Porque el ser humano tiene una serie de ritos, ¿no es cierto?, funerarios que impiden que la carne humana infectada sea accesible para otros animales, ¿ya? Entonces, lo que ocurre, chicos, es que el lugar que ocupa el ser humano en el ciclo, este espacio en el ciclo de ser huésped intermediario, es compartido por otro tipo de animales, que son animales mamíferos. Por lo tanto, si bien los gatos no van a comer carne humana, otros animales, como las ratas, podrían verse infectados. ¿Cómo se va a infectar una rata? De nuevo, fecalismo o carnivorismo. ¿Qué va a ocurrir entonces en la rata? La formación de quistes tisulares. Y no solo las ratas. ¿Qué he dicho? ¿Quién comparte el lugar de huésped intermediario? Una serie de animales mamíferos. ¿Se imaginan una vaca que consuma pasto infectado con fecas de gato? El vacuno también va a poder infectarse. Porque normalmente nosotros tampoco consumimos carne de ratones. ¿Sí? ¿Qué consumimos por lo general? Carne de vacuno, carne de cerdo, qué sé yo, como son las carnes más usuales del consumo humano. ¿Qué van a tener esas carnes? Si un vacuno se infectó entonces ingiriendo quistes de un pasto, por ejemplo, contaminado con fecas del gato. Ese vacuno también va a haber desarrollado en sus tejidos quistes tisulares. Entonces, cuando el ser humano se dice que adquiere la infección por carnivorismo, es porque está consumiendo carne mal cocida o cruda de algún tipo de animal. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Algo que se ha visto que ocurre en los ratones es que los ratones infectados por el toxoplasma, este toxoplasma puede llegar al encéfalo de los ratones y modular el miedo que tienen los ratones frente a los gatos. Se ha demostrado entonces que los ratones infectados le pierden el miedo al gato. De tal manera que estos ratones son presas fáciles para los gatos. El Toxoplasma gondii se considera uno de los microorganismos que causa estos fenómenos de alteraciones del sistema inmunológico que lo asemejan a lo que se ha descrito como zombies, ¿ya? Que modulan la respuesta del huésped para de alguna manera facilitar la continuación del ciclo de vida del parásito. Los ratones que tienen entonces quistes tisulares son presas fáciles ¿para quién? Para el gato, que es donde va a concluir el ciclo de vida del parásito. Esa acción del animal, del ratón, esa postura es así como de preferencia o como necesidad, así como de rabia. No, es como de indiferencia, como lo dice usted. Porque por lo general los ratones, lo que se había demostrado antes de esto es que los ratones perciben, por ejemplo, la orina del gato para saber que hay un gato cercano. Entonces, lo que se demostró en esa publicación es que los ratones infectados eran incapaces de percibir esa orina. Por lo tanto, es como un mecanismo básicamente de indiferencia. Ya, chicos, entonces los síntomas van a depender del órgano infectado. En la persona inmunocompetente, les decía, la infección cursa de manera asintomática. En la persona inmunodeprimida van a aparecer la mayoría de los síntomas. Cualquier tejido se podría haber afectado por el toxoplasma. Ahora hay que hacer hincapié, chicos, en que en una persona inmunocompetente, la mujer embarazada lo es inmunocompetente. Sin embargo, ¿quién podría sufrir todos los el daño, ¿no es cierto?, de la infección? Es el bebé que está en formación. Y podrían ocurrir malformaciones o aborto, ¿ya? También en la persona inmunocompetente, la toxoplasmosis se manifiesta siempre en dos órganos que son claves, ¿ya? Una toxoplasmosis que llega al encéfalo, ¿ya? Se puede manifestar, ¿ya? Y dependiendo de la zona del encéfalo, los síntomas. Y otro órgano donde la toxoplasmosis siempre se manifiesta en personas inmunocompetentes es cuando los quistes del toxoplasma se forman en el ojo. Y esto hace sentido, chicos, porque parece que yo les expliqué en algún momento que el encéfalo,
los ojos son órganos que se dicen inmunoprivilegiados, porque en realidad en estos órganos hay una menor respuesta inmunológica. Precisamente hay una menor respuesta inmunológica para evitar los procesos inflamatorios en el encéfalo y en los ojos. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Estamos bien? Estamos súper bien en la hora, chicos, así que vamos a pasar a estudiar el último apicomplex. Profe, Dígame. no entendí muy bien cómo es que se infecta el humano con el toxoplasma. Si es por fecalismo, ¿quién produce los quistes? El gato. Entonces, el ser humano se va a infectar de toxoplasmosis al tener contacto con fecas del gato. ¿Sí? Ahí viene la recomendación, por ejemplo, de que las mujeres embarazadas tengan poco contacto con los gatos. ¿Ya? Y si es carnivorismo, yo les decía que el lugar que ocupa el ser humano es compartido con otros mamíferos. Entonces, si en el ser humano se pueden formar quistes tisulares, esto significa que en otros mamíferos también se pueden formar quistes tisulares. Principalmente se forman quistes tisulares en el gato en los ratones para entender el ciclo de vida. Nosotros, que sepamos, ¿no es cierto?, no consumimos ratas. Lo demás que por ahí alguien preparó una rata y ustedes nunca se enteraron, ¿no es cierto? Puede ocurrir. Pero sí consumimos, ¿no es cierto?, carne de vacuno. Y la carne de vacuno sí puede tener quistes tisulares. Entonces, si usted consume carne mal cocida o cruda de vacuno, no solamente se expone a una teniasis, sino que también podría exponerse a una toxoplasmosis. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya, chicos, me está quedando solamente el Cryptosporidium. La verdad que es bien cortito lo que hay que decir. Por supuesto. Tienen control médico veterinario. De ahí que la recomendación es comprar carne en lugares autorizados, qué sé yo. Se toman las medidas. Lo mismo para la triquinosis, la cisticercosis que hemos mencionado en algún momento, son preocupaciones. Pero por ejemplo, en los mataderos municipales, ¿existe una entidad reguladora? Debieron existir, ¿no? Desconozco quién es la entidad propiamente tal, pero sí se hacen estudios para triquinosis, para cisticercosis. Yo no sé si hay una asociación directa entre ellos, desconozco, estimado. Pero usted lo podría averiguar y me cuenta. Ya, chicos, el Cryptosporidium parvum, el último apicomplexa, produce una enfermedad que es la criptosporidiosis. El criptosporidiosis. Esta enfermedad también hay que hacer la distinción que en personas inmunocompetentes, la infección cursa de manera normalmente asintomática. En tanto que en inmunodeprimidos, la enfermedad es sintomática y la infección es básicamente o se expresa como una diarrea. El ser humano, que es el único huésped para este parásito, bueno, se ha dicho que también el vacuno podría expresarlo, pero en realidad es una infección que normalmente se transmite a otras personas por fecas humanas. Es poca la participación que tendrían los animales, ¿ya? Pero sí, hay que mencionar que sí habría animales infectados con el Cryptosporidium, que mantendría el parásito en su ciclo. Entonces el ser humano, que es el huésped que nos interesa finalmente, adquiere la infección por fecalisis.
Y en este caso, lo que el ser humano ingiere son los ooquistes. Ooquistes. Los ooquistes, a diferencia de los ooquistes del toxoplasma, es una estructura esférica que en su interior contiene inmediatamente los 4 esporozoitos. Entonces, cuando se ingieren alimentos o bebidas contaminadas con fecas, esas fecas podrían contener entonces a estos ooquistes. ¿Ya? De nuevo, el ooquiste va a llegar al estómago, ¿ya? Y la cubierta del ooquiste va a ser degradado y finalmente lo que se libera, ¿qué es lo que es? Los esporozoitos. Entonces, de nuevo, el esporozoito es el que se va a enfrentar a los enterocitos. Y entonces los esporozoitos, cuando lleguen aquí a la superficie de los enterocitos, los que sobrevivan en el estómago, van a ingresar entonces a los enterocitos y van a comenzar su proceso de multiplicación por fisión binaria. De nuevo, mecanismo de reproducción asexual. ¿Ya? Los enterocitos, en donde el parásito se multiplicó, se destruyen solo hacia la región apical, y los esporozoitos salen hacia el lumen intestinal, ingresan a nuevos enterocitos y el ciclo de multiplicación se sigue produciendo. Esa destrucción de los enterocitos va a explicar la sintomatología que es la de diarrea. ¿Ya? Con eso está explicado todo el proceso del parásito, ¿no es cierto? Pero esto no puede ser tan simple, por supuesto. Cuando el parásito se multiplica, el parásito puede invadir algunas células y multiplicarse de manera controlada. Se habla de unos 8 ciclos de multiplicación nada más, en donde aquí fíjense, los esporozoitos no se producen en gran cantidad porque está controlada la multiplicación. Hay unos aproximadamente 8 ciclos de multiplicación y estos esporozoitos salen para convertirse en gametos masculinos y gametos femeninos. ¿Qué va a pasar con estos gametos? ¿Qué hace el gameto masculino? Va a abandonar la célula donde está él, que infectó, y el gameto masculino va a ir a fecundar el gameto femenino. ¿No es cierto? Ha ocurrido entonces fecundación, se forma ahora un cigoto. Fecundación, y ese cigoto que se acaba de formar por el proceso de fecundación es lo que va a madurar finalmente. ¿En quién creen ustedes? En el ooquiste. De tal manera que la persona infectada con Cryptosporidium, en sus deposiciones va a estar liberando los ooquistes, que son la forma infectante del parásito. Ahora, chicos, solo para arruinarnos la vida a quienes estudiamos estos microorganismos, estas células que contienen el parásito han recibido el nombre de merontes. Y existen los merontes 1 y células que se denominan merontes 2. Ahora, ¿quién es el meronte 1? El meronte 1 es la célula que es infectada y que su multiplicación, ¿no es cierto?, da por resultado nuevos esporozoitos. ¿Qué hacen esos esporozoitos? Invaden nuevas células para repetir el ciclo de multiplicación, ¿no es cierto?, y de destrucción celular. Esos serían entonces los merontes 1. Y el meronte 2 es aquella célula que se infectó por un esporozoito, pero cuya multiplicación en su interior es limitada. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con estos esporozoitos? Estos esporozoitos no salen para destruir células, infectar y destruir células, sino que estos esporozoitos salen, ¿para qué? Para convertirse en gametos. ¿Sí? Esta enfermedad diarreica es fundamentalmente, o es mucho más importante, en pacientes inmunodeprimidos, y dentro de todos los posibles pacientes inmunodeprimidos, el paciente con VIH es mucho más importante. ¿Ya?
a partir de esta enfermedad que puede ocurrir en la etapa de SIDA de las personas infectadas con el virus del VIH, es que la recomendación para este tipo de pacientes es que consuman frutas y verduras cocidas, ¿no es cierto? Y el agua también, para ello el consumo de agua, sobre todo cuando están en esta etapa de SIDA, que consuman el agua cocida. ¿Sí? Bien, chicos, yo había puesto una alarma aquí para no pasarme del tiempo, pero terminamos.